vista, son sistemas integrados, competitivos, internos y externos. O sea, Ya. dentro sus militantes compiten por los sistemas decisorios, con posiciones que son diferentes. La política es más abierta. Y dentro del sistema compiten además por controlar el gobierno. Ahora, eso es completamente contrario a la disciplina. Depende, porque tú puedes utilizar la disciplina para controlar el poder interno. Y Pero es así que eso vas no es echando a todos los que te disciplinario. joden. O sea, lo disciplinario es sancionatorio. Lo disciplinario es sancionatorio. O sea, cuando uno adhiere a bueno, dice, yo respeto, mira, no es mi gobierno, pero yo ya voté, perdí y ahora acato. Eso no es disciplina. Eso es acatamiento de un sistema que funciona a base de mayorías y minorías. Pero cuando a uno le piden disciplina, dice, mire, sea disciplinado, le está diciendo, le están anunciando, la disciplina se caracteriza por tener normas sancionatorias. Claro. Entonces, la disciplina, ¿hay que borrar la disciplina de los partidos políticos? ¿Sí o no? No, yo no creo que haya que borrarla. Yo en ese sentido soy como bien así. Bien marxista. Claro, bien así. No, yo creo que la disciplina es importante, Ya. pero tiene que ser previo a un proceso de discusión interno, donde estemos de acuerdo, donde haya habido el espacio para el debate. Y si tú perdiste, perdiste, pero tuviste la posibilidad de entregar todos tus argumentos, de todas tus propuestas, un espacio en el cual pudiste hablar. Y no un espacio donde llega alguien, plantea algo y dice, a ver, ¿votaron? Y hay al lado unos comisarios que dicen, ya, pues, levanta la tarjeta. Eso no es democracia. Y ese no es el partido que yo quiero. Yo quiero un partido donde reflexionemos, conversemos, que haya distintas posiciones, que lleguemos a acuerdos, que si no se cumplen, a lo mejor haya que imponer disciplina, pero que sea a través de acuerdos previos y de una posibilidad de conversar. ¿Tú crees que los procesos son acumulativos o son dinámicos? Porque hay una versión, digamos, historicista de lo que son los partidos políticos. Dicen, mira, la experiencia política y social es acumulativa en el tiempo. Esto es de acumular fuerza política, mientras que la interpretación más moderna dice, no, mira, los sistemas son mucho más dinámicos, ¿ya? Y interactúan de una manera mucho más libre. ¿Con cuál? No, yo creo que hoy día estamos dinámicos total. Pues, o sea, no son acumulativos, no, por lo tanto, el papel del pasado... O sea, la experiencia del pasado siempre es importante, para La aprender, experiencia, para como aprender, experiencia. exacto, pero como fenómeno, o sea, esa cosa que estaba como instalada como en los políticos antiguos, que tú primero tenías que ser concejal, luego ser alcalde, luego ser diputado, sí, no luego me estoy ser refiriendo a la senador, carrera. y luego No, no. presidente, como, o en el partido. Oye, no, tú primero tienes que trabajar para ser presidente al comunal y después pensar en el comité central, o sea, eso... Pero no ya me estoy existe. refiriendo a la carrera política, sino me estoy refiriendo a la experiencia, digamos, de vínculo social, por ejemplo, de los partidos, o de vínculo con el gobierno, ¿no? Con los gobiernos, con los instrumentos de gobierno. ¿Son acumulativos o son...? No, yo creo que debería ser dinámico. El tema es que muchas veces se queda en lo acumulativo. Te Porque pregunto esto por lo reaccionamos siguiente, ¿no? con la Te rapidez. pregunto esto por lo siguiente, porque en la misma conferencia que tuviste, que es a una organización, te invitaron a una organización de estudiantes, entiendo, Al Congreso de al Ciencia Congreso de Ciencia Política. Ya. Y dijiste que, te hiciste una pregunta en ese documento, dices, ¿dónde estaba la voz del PS frente a la negligencia empresarial y el abuso de las condiciones laborales inhumanas en el caso de la ley de los mineros? Sí, yo he quedado... ¿Dónde estaba el PS? ¿Dónde estaba el PS? Sí, porque Porque yo el veía PS tenía... una senadora que No, estaba... no o solamente sea, una senadora, un exministro como presidente. un exministro, dirigente, las altas direcciones además se movieron en el mundo del trabajo. Ya. ¿A ellos te referías? ¿Te referías a su experiencia como gobierno? ¿O ¿a qué te estás refiriendo? Yo me refería a todo, porque yo creo que efectivamente la excusa de que los medios no nos cubren es cierta, ¿ya? Los medios no te cubren. Pero si tú estás en Atacama como senadora y vas con 15 despedidos de la mina San José, con un cartel que exige mayor justicia laboral, siendo la hija del expresidente Salvador Allende y con no sé cuántos medios extranjeros, te cubre. Te cubre. Y yo eché de menos... Eres hecho noticioso. Claro, claro que sí, pues y puedes plantear dónde están las condiciones laborales de los trabajadores. Y yo eché de menos ver eso de nuestra senadora. La vi siempre atrás del gobierno. A mí me parece que está bien, el gobierno estaba en el rescate, no hay que atornillar al revés, pero ¿dónde están los temas del PS? ¿Y por qué no llevábamos una voz ahí? Pero, y seguimos sin llevarla. Pero resulta casi contradictorio, un poquito, para tenernos un poquito en el PS, ¿no? Que no es nuestro foco, digamos, pero
que en el caso específico de un partido de izquierda, que tiene ministros, que tiene directoras del trabajo, en fin, qué sé yo, y que estas cosas le pasen como que no lo tocan, o sea, no es responsable. Su presencia frente a estos hechos, muchos de estos hechos no asume responsabilidad, no hay gestión autocrítica, no se nota, ¿no? Mira, yo tengo una esperanza, ¿ya? Tengo una esperanza. Que efectivamente yo nunca había estado como dirigente interna del Partido Socialista, así que nunca me había tocado ir a un comité central, a menos que fuera, no sé, a exponer una vez que había recibido amenaza y que todos me apoyaron. A excepción de eso, no había estado en la dinámica interna. Y en el último comité central que tuvo el partido y en una jornada que se realizó el día lunes de reflexión de la comisión política junto con los parlamentarios, empezamos a hablar de este tipo de temas. Empezamos a hablar y empezaron a aparecer distintas voces y empezó a haber un espacio de escucha. Y en ese espacio de escucha y de conversar de estos temas, a diferencia de lo que podía ser como una voz como disciplinadora, de que si tú no estás de acuerdo te vas y te callas, o mucha gente ni siquiera lo expresaba porque se sentía coartada a hacerlo, aquí no, hubo la posibilidad de que se expresaran todas las opiniones y salió mucho ese tema, el tema de la autocrítica. De la autocrítica de pensar que habían sido estos 20 años de gobierno de la concertación, de qué es lo que había hecho el Partido Socialista, de qué es lo que habían hecho algunos dirigentes del Partido Socialista. Algunos parlamentarios dijeron, nosotros votamos a favor de esto, yo estoy arrepentido de esto, estoy arrepentido y creo que es bueno que seamos capaces de asumirlo frente a la ciudadanía, y no solamente a la ciudadanía, sino también frente a nuestra militancia, porque en el fondo solo si nosotros hacemos ese balance, viendo lo bueno y también lo malo. Y dentro de lo bueno y lo malo, claro, nosotros tenemos un sistema económico neoliberal que lo único que genera es desigualdad. Tú no puedes cambiar la desigualdad social en este país si no cambia el sistema económico que hoy día tenemos. Y lo que se hizo durante estos 20 años fue trabajar con ese mismo sistema con algunos administrarlo aditivos. Muy bien, ¿no? Administrarlo muy bien con algunos aditivos sociales que pudieran compensar algunas cosas. En el caso minero. Pero déjame terminar, pues, Santiago. Entonces, hoy día estamos hablando de eso, ¿ya? Estamos hablando de eso. Estamos hablando de hacer la evaluación, pero hacer una evaluación también con sinceridad y no solamente con una posición de defensa de la obra, ¿ya? Yo creo que no se construye futuro con defensa de la obra. O sea, el futuro, no el pasado. Por supuesto, porque si no estamos fritos, y fritos no solamente por los 3 años que nos quedan, fritos por 8, 20. Aquí quedan instalados, después de la derrota de la concertación, que es parte, ¿no es cierto?, también del Partido Socialista por eso mismo, que han instalado un montón de temas. Entre ellos, los temas, por ejemplo, de esos vínculos entre lobistas entre uno y otro sector vinculados a partidos. Salió el ministro Correa del Partido Socialista precisamente porque era por lobista. Lo sacaron y lo dejaron afuera a Enrique Correa por lobista en el pasado. Se sancionó a un militante connotado del tercerismo vinculado a Ricardo Solari, que es Eduardo Loyola, el Consejo Minero, Codelco, en fin. ¿Esto es parte del debate actual de la recomposición del Partido Socialista como oposición política? Yo creo que dentro de las cosas que uno escucha de la ciudadanía, de por qué perdimos o de cuando uno hacía campaña, el tema está más fuerte en el tema de la corrupción y que no tiene que ver con los lobistas, porque eso como que a la gente no... El tema de los intereses no le llega ahí, pero sí el tema de problemas de lucas. ¿Ya? O sea, el manotazo al cajón. Exactamente. Y eso hay que también asumir una responsabilidad. ¿Y eso se está discutiendo dentro del país? Sí, se está conversando. Entonces, por eso yo te digo que no hay que ser tan pesimista en el sentido de... Mira, yo soy súper pesimista, la verdad es que yo siempre ando con una nube negra, entonces la verdad es que me llega a la risa que yo esté planteando esto. Pero efectivamente yo observé una posibilidad de abrir el debate y me parece que nosotros tenemos un congreso que lo fuimos postergando, que se le fue postergando la fecha, que hoy día tiene fecha mayo del año 2011, que tiene que ser la oportunidad para que el Partido Socialista converse de los 20 años, haga el mea culpa, no solamente haga el mea culpa, sino también haga la catarsis, porque yo siento que hemos perdido todo este año para ese proceso y la militancia lo está pidiendo y no se ha hecho. Puede que se haya hecho a nivel de élite, donde se han hecho muchas reuniones para hablar de las razones de la derrota,
y más o menos ha ido decantando las razones y ya no es una cosa como que sale de la guata, le echarle la culpa a alguien, sino que ya somos más capaces de darnos cuenta de nuestros propios errores. Eso se ha dado a nivel de la élite, pero no se ha hecho ese proceso junto con la militancia. Y eso es clave que se haga en el proceso del Congreso, porque si tú no haces eso, no cierras esa herida, no vas a poder pensar en qué es lo que viene para adelante, y ese es nuestro deber. Danae, nuestro deber es pensar para adelante. Danae, tú hablaste de Congreso, tú eres una dirigente joven, aunque tú no te sientas tan joven, eres muy joven. En política es desde largo plazo la política. Era, capaz que ahora no. Capaz que no. Nosotros ya se nos pasó la vieja. Es una buena observación. Te quiero preguntar brevemente sobre tensiones que van a estar en estos debates entre libertad e igualdad. ¿Cuál es tu opción? Entre libertad y igualdad. Justicia. Es que... y no es lo mismo. No es lo mismo. Sin embargo, se piensa que los sistemas, la izquierda, son menos liberales de lo que debieran ser en el sentido de la libertad y son mucho más igualitarios y por lo mismo mucho más disciplinarios. ¿Tú estás de acuerdo con esa visión? Yo creo que lo que nos falta a nosotros es precisamente conversar de eso. Nosotros tenemos que hablar de igualdad. Hoy día el chileno quiere ser igual. Nosotros queremos igualarlo a todos. ¿Queremos representar a la sociedad o queremos representarnos Somos nosotros mismos? Somos mesocráticos, ¿no es cierto? Claro. Las democracias son mesocráticas, ¿no? Entonces, esas son las conversaciones que tenemos que tener hoy día y, como yo te decía, el Congreso tiene esa fase de evaluar y ver qué pasó, pero tiene una fase súper importante que es pensar en el proyecto socialista, programa actual, y pensar qué es el socialismo hoy día, en el mundo, ¿cachai? Porque esa es una conversación en la cual nosotros también tenemos algo que aportar, sobre todo cuando tú ves qué es lo que está pasando en Europa, o sea, el tema de la pérdida de derechos, de lo que pasó en Gran Bretaña con las protestas antes de ayer, de lo que pasa en Francia hace 2 semanas. Bueno, ¿y ahí el socialismo qué dice? ¿Cuál es su postura? Brevemente, en 30 segundos, porque nos queda muy poco tiempo. ¿Autonomía individual o colectivismo? ¿Multicultural? ¿Pluricultural? Yo estoy por lo colectivo, pero eso es súper difícil en la lógica que hoy día está imperando. Y precisamente tiene que ver con eso que conversábamos, de los incentivos individuales que tú vas a poner para que la gente vote, o si vamos a hablar que tenemos que construir una sociedad en la cual todos somos parte. ¿Y pluricultural o multicultural? ¿Y cuál sería la diferencia? Una diferencia fundamental, es decir, multicultural es la aceptación de todos, pero no necesariamente, pero tú reconoces que existen todos, pero los reconocimientos son estados centrales, son una legislación, en fin, y todos se someten. Y la pluriculturalidad es totalmente diferente, es decir, son reconocimientos de derechos sociales y económicos y políticos específicos, minorías étnicas, minorías sociales, que se expresan de una manera totalmente diferente dentro de este... Se expresan políticamente de manera diferente. Yo creo ¿Autonomía para los mapuches, por ejemplo? ¿Autonomía? Sí. No, autonomía no, representación, pero que sean pueblos. Sin autonomía. O sea, que sean pueblos sin autonomía. Sí, porque si no todo... Solamente con representación a menos política. A menos que hiciéramos un proceso de descentralización tal en la cual también le entregáramos autonomía a otros territorios que tienen otras especificidades y que no tienen que ver solamente con aspecto étnico. Danae. Entonces, pero esas son las conversaciones que tenemos que tener hoy día. O sea, me parece súper importante ver lo que pasó, pero precisamente eso es lo que tenemos que conversar hoy día. ¿Qué es lo que se viene para adelante? ¿Cuáles son los temas en educación? Como yo te contaba, yo he estado ahora trabajando adentro del aula. Es un tema heavy cuando uno está dentro del aula, ver cuáles son las oportunidades. Hablamos de igualdad de oportunidades y cuando tú entras a esa sala de clase en distintos liceos municipalizados te das cuenta que no. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de desarrollo? ¿Cómo vamos a hablar de qué es lo que queremos enseñarle a la gente? Se nos fue rapidísimo el tiempo. Voy a seguir hablando. Muchas gracias, Danae. Porque quiero hablar de futuro. Un montón de temas, los temas hablamos, específicos, mira, no hablamos de con motivo de las mujeres. Pero ya. No hablamos de la familia, hablamos de política no hablamos general. de todos los derechos. Pero vamos a hablar de eso en una segunda oportunidad que tú nos visites. Sí, no, es que nos quedamos cortos hablando del partido. Íbamos a hablar de política y de partidos políticos. Nos quedamos en el ombliguismo y eso no me gusta. Muchas gracias, buenas tardes.